Padre, gracias. Gracias por estos momentos que tenemos de compartir, de alabarte. Padre, qué preciosa alabanza tuvimos, qué precioso momento de oración, de intercesión. Así también este momento de ministración de palabra, de tu palabra, pueda ser completamente guiado por tu Santo Espíritu. Así que consagramos todo a ti. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para que nuestros oídos, tanto físicos como espirituales, puedan ser abiertos y podamos concentrarnos en lo que tú nos quieres entregar el día de hoy. Así que consagramos todo a ti, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Démosle un gran aplauso al Señor. Él es maravilloso. Si usted tiene un Dios poderoso, como decía la alabanza, apláudale con toda su fuerza y dígale gracias. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Y como dijo Pablo a los Corintios, que ni mi palabra ni mi predicación sea con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra sabiduría no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. El ministerio de la iglesia. ¿Usted conoce cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Alguien lo puede mencionar bien fuerte? ¿Cuál es el ministerio principal de la iglesia? Id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Marcos 16:15. Otro versículo, ¿no es cierto? En Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos. El ministerio de la iglesia, la función de la iglesia tiene que ser multiplicarse. Amén. Tenemos que predicar el evangelio donde quiera que nosotros vayamos. Estando en la universidad, estando en el trabajo, estando en el colegio, estando con nuestros familiares. De una u otra forma, lo que nosotros debemos hacer es predicar el evangelio. Ese es el ministerio de la iglesia. ¿Cuántos tienen ministerio? Levante su mano como señal si usted tiene ministerio. ¿Sí? Solo el 25% de la iglesia tiene ministerio, de acuerdo a los que levantaron la mano. Ahora sí, ¿cuántos tienen ministerio? Es ir por el mundo y predicar el evangelio. Ese es su ministerio, ese es el ministerio de cada uno de nosotros. Ahora, hay ministerios, hay dones especiales que el Señor Jesucristo estableció para que la iglesia se pudiera capacitar para hacer de mejor forma el ministerio. Estos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si usted lo quiere revisar, en Efesios capítulo 4 está. Estos ministerios fueron establecidos para que la iglesia sea perfeccionada para la obra del ministerio. El ministerio de cada uno de nosotros es predicar el evangelio. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Currículum para el ministerio. Así se titula, Currículum para el ministerio. ¿Por qué lo llamé así? Porque estando en mi trabajo, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme este mensaje y de a poco fue revelándome algunas cosas que se las voy a compartir durante el día de hoy. Y vamos a ver qué significa un currículum vitae. ¿Ha hecho alguna vez un currículum vitae? ¿No es cierto? Generalmente se usan para nosotros encontrar un trabajo o para cambiar de trabajo. Nosotros presentamos un currículum vitae. Un currículum vitae es el conjunto de experiencias, ya sea educacionales, laborales o vivenciales de una persona. Es el conjunto de las experiencias que nosotros hemos tenido. Amén. Gracias, mi amor. Por eso yo la amo tanto. Amén. Gracias. Bendita agua, ¿no es cierto? Las manos que la trajeron. Es el conjunto de experiencias. ¿Cuántos han tenido experiencias alguna vez en su vida? Todos. Todos hemos vivido de una u otra forma distintas experiencias. Algunas de ellas buenas, otras malas, a nuestro parecer. Hemos pasado por momentos de grandes victorias, pero también hemos pasado por momentos de profundas y dolorosas derrotas. Algunos de nosotros hemos gozado de mucha salud, pero en otros momentos hemos estado enfermos,
sin deseos de levantarnos, sin deseos de trabajar, de amar a nuestros seres queridos. Hemos pasado por distintos momentos en nuestra vida y todos esos momentos, si nosotros los sumáramos y los pudiéramos conjugar en una sola palabra, esa es la palabra experiencia. Todos hemos tenido experiencias. Todos hemos pasado por una u otra cosa en nuestra vida que nos va haciendo mejores personas, que nos va desarrollando, que nos va capacitando para lo que viene más adelante. Por eso un currículum vitae es el conjunto de todas esas experiencias. Y un currículum vitae para el ministerio son todas aquellas experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Son todas esas experiencias que hemos vivido que a nosotros nos sirven para llevar a cabo el ministerio, que nos sirven para ir por el mundo y predicar el evangelio. Hay muchas de las experiencias que hemos vivido que el Señor las ocupa en nuestro presente y las va a ocupar en nuestro futuro para poder hacer la obra de Dios. A lo mejor alguno de ustedes se preguntará, ¿pero qué hay de esa palabra que dice, no se acuerden de las cosas pasadas? ¿Quiere buscarlo? Miren, Isaías 43. Búsquelo en su Biblia. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. ¿Idea mía o se escuchan poquitas Biblias? Isaías 43, 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Por lo tanto, si nosotros nos basáramos en este versículo, lo que yo acabo de decir acerca de nuestras experiencias no estaría correcto. O sea, hasta el punto donde nosotros nos convertimos al Señor, todo lo que fue para atrás, eso no tendría ningún sentido y no podríamos ocuparlo ahora en nuestro presente como cristianos. Aquí dice, ¿no es cierto?, no se acuerden de las cosas pasadas, pero quiero que me acompañe ahora 3 versículos más adelante, en Isaías 46, ahora el versículo 9, y dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. A ver, ¿no es cierto? ¿Hay una contradicción acá? Si 3 capítulos adelante, Isaías nos decía que no nos acordáramos de las cosas pasadas. Y ahora en el capítulo 46 nos dice, acuérdense de las cosas pasadas. ¿Hay una contradicción en la palabra? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque el primer versículo está aplicado y está inserto en un contexto. Hay experiencias en nuestra vida que nosotros obviamente tenemos que dejarlas en el pasado. Hay cosas que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida que debemos dejarla en el pasado. Hay vivencias que nos causan dolor el recordarlas. Esas experiencias debemos dejarlas en el pasado. Pero hay otras cosas que a Dios le sirven para nosotros llevarnos a hacer la voluntad de Él. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Ir por el mundo y predicar el evangelio. Hay cosas de nuestro pasado que sí le sirven al Señor para poder llevarlas a cabo, para llevar a cabo el ministerio al cual hemos sido llamados. Por lo tanto, el momento que nosotros nos convertimos al Señor, dice la Escritura que somos nueva criatura. Pero dentro de ese somos nueva criatura hay cosas que pasaron de largo y que nos siguen acompañando el día de hoy. ¿Cuántos después de que se convirtieron al Señor, después que reconocieron al Señor Jesucristo como su Señor, siguen viviendo en la misma casa? ¿Puede levantar su mano como señal? Hay varios, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros tomáramos textualmente Isaías 43 y si dijéramos, me convertí al Señor, por lo tanto, todas las experiencias hacia atrás no me sirven, por lo tanto, a lo mejor tendríamos que cambiarnos a una casa nueva. Si lo tomáramos literal, ¿cuántas de las cosas que son nuestras, nuestra manera de ser, nuestros talentos, pasaron de largo? Fue el momento en que nos convertimos al Señor y ellos siguieron, esas características nuestras propias, nos siguieron acompañando. Muchas. Es por eso que Isaías 46 viene a aclararnos y que hay cosas
de nuestra vida, experiencias de nuestra vida que a nosotros nos sirven para poder aplicar el ministerio al cual hemos sido llamados. Hermano, ¿podría ayudarme y guiarme y enseñarme un poco más acerca de esto? Por supuesto, mire, en el mismo Isaías 46, pero en el versículo 3 dice, el 3 y 4 dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Ponga atención en esto. Los que sois traídos por mí desde el vientre, ¿desde dónde nos trajo el Señor? Los que sois llevados desde la matriz, o sea, desde la guatita de la mamá, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén. Por lo tanto, ¿cuántos, levante la mano esta vez, cuántos nacieron en cuna cristiana? Levante su mano como señal. ¿Cuántos al momento de nacer ya estaban sonados, los papás los traían al templo? A ver, levante la mano bien alto como para hacer un cálculo. Un cálculo así mental, el 6,18%. ¿Qué? ¿No me creen? Un bajo porcentaje. Por lo tanto, si extrapolamos ese porcentaje, la mayoría de los que estamos acá, incluyéndome, teníamos una vida pasada y en un momento de nuestra vida, el Señor nos dijo, este es mi voluntad, este es el camino, esta es la vida, se llama Jesucristo el Señor. La mayoría de los que estamos acá. Por lo tanto, ¿por qué dice la Escritura que desde el vientre, ¿no es cierto?, fuimos traídos? Porque Él nos vio desde antes, ¿no es cierto? Jeremías capítulo 1 y versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, o sea, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Eso le dijo a Jeremías y eso es lo que nos dice a nosotros. Por lo tanto, si cada uno de nosotros, sobre todo la mayoría que no levantó su mano, ¿no es cierto?, nos convertimos y tuvimos un pasado, y muchos de esos pasados, a lo mejor ni nombrar alguna de las cosas que hacíamos, dice la Escritura que aún cuando nacimos ya el Señor nos había apartado. Por lo tanto, si nos había apartado desde el vientre de nuestra madre, hay cosas que Él puso en nosotros que al día de hoy, cuando ya somos cristianos, cuando ya estamos establecidos en la roca, muchas de esas cosas, esas características, al Señor le sirven hoy. Por lo tanto, cuando dice la Escritura que somos nueva criatura sobre todo a partir de nuestras vivencias espirituales. Pero hay cosas que sí le sirven al Señor. Hay cosas que sí le sirven al Señor. Dígale, y mira al que tenga a su lado, y dígale, hay cosas de tu pasado que sí le sirven al Padre. ¿Sabe por medio de qué el Espíritu Santo me fue llenando de esta palabra y dándome conocimiento a través de la vida de Jacob? ¿Se recuerda usted la historia de Jacob? Donde él en un momento viene de regreso a su casa después que habían pasado muchos años y que él se había separado de su familia y se había peleado con su hermano Esaú. En un momento, cuando él está próximo a llegar a la casa de su padre, él tiene una experiencia. Y esa experiencia lo marcó para toda su vida. De hecho, a través de esa experiencia ya su nombre cambió y no se llamó más Jacob, sino que pasó a llamarse Israel. Esa es la experiencia que quiero que me puedan acompañar a leer en Génesis capítulo 32. Génesis 32. Génesis 32, del versículo 22 al 30. Jacob, le hago un contexto, él estaba muy amedrentado, él tenía mucho miedo, porque él se iba a encontrar con Esaú, su hermano, y él le había hecho cosas malas a su hermano Esaú, entonces su hermano Esaú se quería vengar de él. Y él creía que todavía tenía ese rencor sobre su vida. Entonces, en ese momento, cuando él sabe que su hermano Esaú lo viene a encontrar, él se asusta. Y sucede lo siguiente, él dice en el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos
y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, o sea, en su cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame. El varón le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea, lo tenía firmado, no lo iba a dejar. Jacob sabía que ese hombre, ese varón que dice acá la Escritura y que malamente en algunas Biblias dice un ángel, ¿no es cierto? Él le dice, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, ¿con quién estaba peleando Jacob? Con el Señor Jesús, tomando la forma de un varón. Él se materializó, por decirlo de alguna forma, y a través de esta experiencia, Jacob lo tomó, porque él sabía que en él estaba la bendición y él dijo, no lo voy a soltar. Él pensó seguramente, no lo voy a soltar hasta que me bendiga. Si lo suelto y me voy así como vine hasta ahora, capaz que mi hermano me mate. Pero él dijo, no lo voy a soltar hasta que me bendiga. Y Dios, ¿no es cierto?, a través de la persona del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, lo bendijo. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el currículum? ¿Qué tiene que ver esto con la experiencia? ¿Acaso no fue Jacob el que al momento de nacer nació tomado del talón de su hermano y no lo soltó? ¿Usted ha presenciado el nacimiento de un bebé? Yo ya llevo 4. Un bebé recién nacido, hermano mío, no tiene la capacidad de afirmar algo y no soltarlo. Por lo tanto, ¿qué vio Dios en Jacob? Él vio una persistencia. Y si de bebé, él dijo, si de bebé no suelta el talón de su hermano porque quiere salir primero, ¿cuánto más cuando ya sea grande? Y así fue. Y es por eso que él lo escogió. Ahora te pregunto, ¿por qué te eligió el Señor a ti? ¿Qué vio en ti? ¿Sabe qué? Él vio algo en ti. Y ese algo te va a servir para llevar a cabo el ministerio que tú tienes. Le doy otro ejemplo. Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Él libertó al pueblo de Israel, sacó completamente a Israel de Egipto, mediante señales, mediante prodigios, milagros, ¿no es cierto? Pero ¿por qué Dios eligió a Moisés? De acuerdo a lo que yo le estoy diciendo y el Espíritu Santo me mostraba y me iba diciendo, mira, yo elegí a este porque hizo esto años antes. Y lo mismo pasó con Moisés. Moisés, el libertador. ¿Acaso no se recuerda usted cuando estaba en Egipto y cuando tuvo un encuentro con un egipcio que estaba golpeando a un hebreo? ¿Qué hizo? Libertó al hebreo. Lamentablemente tuvo que matar al egipcio. ¿Pero qué sucedió ahí? Libertó. Por lo tanto, esa situación, aunque mala, ¿no es cierto?, le sirvió al Señor para decir, aquí hay alguien que se puede atrever a libertar a mi pueblo. Si libertó a uno de mis hijos, de los hebreos, puede libertar a toda una nación. ¿Amén? ¿Puede tragar saliva conmigo? Le doy otro ejemplo. Me salió medio mexicano. Esta semana atendía a un niñito en el consultorio que hablaba así. Me decía, tío, es que me salen muchas caries porque le di un mordisco al queque. Y es chileno, no sé por qué habla así. Ya. David.
David. ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue la batalla más grande de David? ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es el episodio que caracteriza a David? Cuando mató a Goliat. Ese fue el momento más alto, ¿no es cierto?, de David, en el cual, si nosotros pudiéramos decir, fue el momento en que el Señor lo comenzó a utilizar ministerialmente, porque a partir de eso dio un gran salto para poder ser rey. Pero ¿cómo fue preparado David? ¿O qué característica tenía David que le sirvió al Señor para vencer un tremendo gigante de casi 3 metros? David fue un luchador. Desde pequeño, desde cuando sus hermanos estaban en el ejército y él estaba cuidando las ovejas de su padre, en ese momento él comenzó a manifestar una característica que la manifestaría años después, venciendo a Goliat. Él luchaba, protegía las ovejas de su padre, las protegía mediante ¿qué? Venciendo a los osos y a los leones. A mí me llama la atención porque, mire, ¿cuáles cosas o qué partes de un león son las partes más fuertes? Las garras, ¿no es cierto? Y la mandíbula. Dice la Escritura, y usted léalo, cuando venían los osos o cuando venían los leones y tomaban a las ovejas del papá de David, venía David y los pescaba de los dientes a los leones y le abría la boca y liberaba a las ovejas. Hermano mío, si pasa eso, yo salgo arrancando, ¿no es cierto? Que eso es lo normal que uno hace. Uno ve un león y ¡ah! ¿Qué una oveja, no es cierto? ¿Qué una oveja? De mi papá no se dan ni cuenta. Pero él valientemente tomaba a los leones de la mandíbula y liberaba a las ovejas. ¿Acaso no es una valentía eso? ¿Acaso no manifestó esa misma valentía con Goliat? Hermano mío, al Señor le sirven tus experiencias. Al Señor le sirven lo que tú has vivido. Hay cosas que nosotros debemos olvidar, por supuesto. Pero pregúntale al Espíritu Santo qué cosas de tu pasado sí le sirven a Él para que tú lleves a cabo la obra del Señor. Yo no sé si tú tienes habilidad o tuviste toda tu vida la habilidad de pintar, de dibujar, y te convertiste al Señor y dejaste de hacer eso. Déjame decirte que el Espíritu Santo puede ocupar tu habilidad para alcanzar a otros. Puedes pintar en diarios, en revistas, dibujar y entregar un mensaje que cambie la vida de una persona. Puedes pintar con colores la vida de una persona. Él puede utilizar lo que tú viviste antes para aplicarlo a tu ministerio. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Amén. Josué. Yo puse aquí característica de Josué, el confiado. Porque Josué fue el que llevó al pueblo de Israel, cruzó el Jordán y lo llevó a la tierra prometida. Fue Josué el conquistador. Pero lo que motivó a Dios a ocupar a Josué no era el que él hubiera conquistado, sino que la confianza que Josué tenía en Dios. Porque años antes, cuando nadie lo conocía, Dios le dijo a Moisés, envía 12 espías. 12. Y entre esos 12 estaba Josué. Y entre esos 12, solo 2 confiaron en que el Señor podía hacer la obra maravillosa de entregarles esa tierra. Fue Caleb y fue Josué. Por lo tanto, cuando Dios dijo, ya, necesito llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, Él dijo, voy a mirar entre todos los que hay para que cuando muera Moisés voy a levantar a ese para que guíe a mi pueblo a la tierra prometida. ¿Y sabe a quién eligió? Aquel que había tenido la experiencia de confiar en Él. Hermano mío, muchas veces nosotros, antes de conocer al Señor, antes de tener una vida salva, antes de gozar del gozo de la salvación, nosotros tuvimos algunos pestañazos de confianza en el Señor. Yo me pongo a recordar mi vida y cuando aún no conocía, cuando aún no era cristiano, yo recuerdo que sí tuve experiencias en que el Señor me estaba probando y yo veía, años después, yo noto que Él ocupó esas experiencias para atraerme. Y lo mismo ha hecho contigo. Lo mismo ha hecho contigo.
Él va a ocupar esas experiencias. Mire, Nuevo Testamento. Usted diga, a lo mejor se había preguntado, pero es que eso todo es del Antiguo Testamento. Mire, Pedro, el apóstol Pedro, ¿qué característica, qué función, qué oficio o profesión tenía Pedro? Dígalo fuerte. ¿Acaso el Señor no se acercó a él y le dijo, Pedro, ven y sígueme, porque ahora yo te haré pescador de hombres? O sea, él tomó una característica, algo que sabía hacer Pedro, para volcarlo al ministerio que él le había entregado o le quería entregar. Esta es una palabra. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Levante su mano los jóvenes. Proféticamente, jóvenes dije, ¿eh? Jóvenes, jóvenes de espíritu también. Amén, ahí todos deberían levantar, ¿no es cierto? Mire, Pedro era un pescador. Escuche bien esto, le va a edificar. Pedro era un pescador. ¿Pero de qué forma pescaba Pedro? ¿Con anzuelo? ¿Con caña? ¿Con qué? Con red. ¿Y en qué lo transformó el Señor? En pescador de hombres. ¿Y qué ocupaba Pedro para predicar? Una pesca masiva. Cuando él predicó la primera vez, ¿cuántas personas se convirtieron? 5,000. La segunda vez que predicó en público Pedro, ¿sabe cuándo se convirtieron? 3,000. O sea, cualquiera de nosotros querría eso, ¿no? En 2 predicaciones convirtió a 8,000 personas. Él pescaba masivamente a través de las redes. Jóvenes, ustedes son pescadores de hombres. Y su técnica no es el anzuelo. Ustedes pueden ocupar la técnica de las redes sociales. Amén. Usted puede escribir un versículo. Y ese versículo, si usted tiene 700 amigos en Facebook, usted puede edificar por lo menos a 100 personas. Eso es una pesca masiva, eso es una pesca con redes. Y cada uno de nosotros podemos ocupar las redes para pescar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Pablo, como mi primo, ¿no es cierto?, que está acá, primo de Anabel. Él es de Rancagua y participa con nosotros allá en las reuniones también en Rancagua. Así que si quiere puede saludarlo una vez terminada la reunión. Ayer estuvimos en Rancagua y fue una tremenda bendición. Estuvimos compartiendo una palabra del Señor y la iglesia sigue madurando. No hemos crecido en número, pero sí hemos ido madurando y hemos visto respuestas a la oración maravillosa. Cierre paréntesis. Pablo, ¿qué característica tenía Pablo antes de convertirse? Él era una persona osada. Era una persona decidida. Porque déjeme darle una apreciación personal. Él predicaba, mejor dicho, él perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos. Antes de convertirse, antes de que tuviera un encuentro con el Señor, él perseguía a los cristianos. Los metía en la sinagoga de los judíos y dice que los encarcelaban, a muchos los torturaban. Y Pablo era uno de los cabecillas. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer Pablo tiempo después convirtiéndose? ¿Por qué Dios eligió a Pablo, mejor dicho? Porque Él vio en él una osadía, una decisión especial. Yo estoy seguro que Pablo no recibía un sueldo por lo que hacía. ¿Quién recibe un sueldo? Mira, yo te voy a pagar 500,000 pesos mensuales libre para que tú persigas a los cristianos. Yo creo que eso no sucedió. Y yo creo que él lo hacía por iniciativa propia. Y por lo tanto, la misma iniciativa propia que tuvo antes de convertirse, la llevó a cabo, convirtiéndose en uno de los predicadores más grandes que ha tenido la iglesia, el apóstol Pedro. Antes de convertirse, él perseguía y no le importaba nada y perseguía a los cristianos. Y una vez que se convirtió y tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, él decididamente comenzó a predicar. Hermanos míos, él tuvo experiencias fuertes, él fue azotado.
A mí me sorprende cuando dice la Escritura en Hechos, no recuerdo bien el capítulo, pero es cuando él está en Listra. Dice que a él lo apedrearon hasta dejarlo casi muerto. De hecho, no lo siguieron apedreando porque pensaron que ya estaba muerto. Y dice después que lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad y lo dejaron ahí tirado, se acercaron los discípulos. Y él en ese momento se levantó. Hermano mío, por tener una pedreada, aunque sea que nos llegue una sola piedra, nosotros andamos mínimo una semana así, ¿no es cierto? Y pedimos licencia, andamos con reposo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Después que lo apedrearon, después que lo dejaron casi muerto, al día siguiente él salió a predicar la palabra del Señor. Dígame si eso no es pasión. Dígame si eso no es decisión. ¿Cuántos de nosotros deberíamos ser así? Todos, ¿no es cierto? Y hay características que antes de convertirnos al Señor les sirve. Dígaselo, hay características en ti, al que tenga a su lado, dígaselo. Hay características en ti que al Señor le sirven. Esteban era y fue considerado por los apóstoles uno de los 7 que iban a servir a las mesas. Por lo tanto, él tenía un corazón de servidor. Pero dice la Escritura, versículos después, que cuando ya lo habían establecido servidor, dice que él impactó a toda la ciudad de Jerusalén porque el Señor lo respaldaba con señales, prodigios y milagros. Por lo tanto, él, con su capacidad de servir a las mesas, él también comenzó a servir los dones que tenía espiritualmente. Una vez que el Señor lo estableció, él se decidió a poner en obra las otras capacidades que tenía. Lo mismo cada uno de nosotros. Mire, y aquí nos van a acompañar nuestros hermanos de arriba poniendo algunas imágenes. ¿Cuántos conocen a Juan Luis Guerra? ¿Cuántos lo conocen? ¿Han tomado 11 con él, acaso? Ah, ya, pues entonces no lo conoce. Lo ubica, ¿no es cierto? Lo ubicamos. Uno dice, ¿no es cierto? Oh, ¿conoce a Luis Miguel? Sí, lo conozco. Nunca hemos hablado con Luis Miguel, ¿no es cierto? ¿Conoce a Barack Obama? Sí, lo conozco. Leo de él en los diarios, ¿no es cierto? No, no lo conocemos. ¿Conocemos a Dios? No respondamos, ¿no es cierto? Muchas veces sabemos de Dios, sabemos del Padre Celestial, pero a veces, sinceramente, no lo conocemos. Amén. Juan Luis Guerra, él se convirtió y estuvimos con mi esposa antenoche escuchando el testimonio de él. Está en YouTube, si usted quiere búsquelo, del momento de su conversión. Un testimonio impactante. ¿Cuál es la característica que predomina en Juan Luis Guerra? Su voz, ¿no es cierto? Su capacidad para componer canciones que a la gente la motivan, ¿no es cierto? Si uno está escuchando una canción de Juan Luis Guerra, está con la patita ahí, ¿no es cierto? Siguiendo el ritmo, porque son como motivadoras. Pero llegó el momento que él se convirtió. ¿Y qué característica de la que tenía su pasado la está aplicando ahora? Su voz, la música, la composición. Por lo tanto, si nosotros dijéramos, no se acuerden de las cosas pasadas, somos nueva criatura. Si nosotros lo tomáramos literal en toda nuestra vida, lamentablemente Juan Luis Guerra no podría estar componiendo canciones como esta. En el cielo no hay hospital. Dice, en el cielo no hay hospital. ¿Cómo es? No tengo mucho ritmo, pero no importa. Una canción espectacular que habla de que en el cielo no va a haber enfermedades. Y mediante este tipo de canciones, mediante la canción Las Avispas, ¿usted la ha escuchado? Es una canción evangelística por donde usted la mire, pero la ponen en fiestas seculares y mediante esa estrategia, él está entregando un mensaje en los corazones de las personas que no se han convertido. Por lo tanto, él ocupó herramientas que adquirió en su pasado para aplicarlas en el presente cristiano que él tiene. Otro caso. Ricardo Montaner, también escuchábamos el testimonio de él.
Y ahí sale en una canción que se llama La Gloria de Dios, que es una canción preciosa también, una alabanza, y sale cantando con su hija. Él se convirtió y dice que el Señor ocupó a un niño, Él ocupó la sanidad de un niño, un milagro en un niño en la ciudad de Montevideo, me parece, para convertirse al ministerio. Yo le pregunto, Ricardo Montaner, la característica principal de él, su voz. Él se convirtió y ¿qué está haciendo ahora? Aplicando la experiencia que tuvo, la capacidad que tuvo en su pasado para convertirla en una herramienta evangelística. Él donde quiera que va, donde quiera que lo invitan a cantar, donde quiera que le pagan por cantar, él predica el evangelio. Amén. Por lo tanto, si nosotros fuéramos literales y no nos acordemos de nuestro pasado, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra no podrían estar cantando y predicando el evangelio mediante su talento. ¿No es cierto? Sylvester Stallone. ¿Cuántos han visto Rocky Balboa? ¿Cuántos lo vieron alguna vez? Levante la mano a los mundanos que lo vieron. Yo sabía, mi padre imaginé que no eran tan mundanos. Salió la 6, hermano, es buena. El otro día la vimos. ¿Y sabe qué característica? Por eso yo la puse ahí. The Best of Rocky. A los chiquillos les gusta porque... Y después empiezan a practicar en la casa. Eso sí no me gusta. Rocky se convirtió, pasaron creo que 20 años entre la última Rocky y esta, que es la 6. Entre la 5 y la 6 pasaron 20 años más o menos. Y él se convirtió en ese intertanto. Entonces él dijo en un momento, yo me convertí al evangelio, por lo tanto tengo que hacer algo que a mí me permita impactar a la sociedad. Y él se analizó y dijo, ¿para qué soy bueno yo? ¿Qué característica tengo yo que le pueden servir al Señor para poder predicar? ¿Qué es? La actuación. ¿No es cierto? Rocky, la película, pero la característica que él tiene, el talento que él tiene, es la actuación. Y sabe que él es un joven, o sea, ya es un adulto, tiene 60 años, ¿no es cierto? ¿Cuántos jóvenes de 60 hay aquí? Amén. Pero él cuando nació, él nació con una parálisis facial. Yo leí el testimonio también de él. Nació con una parálisis facial y fue de a poco progresando hasta convertirse en un gran actor y uno de los actores más queridos de toda Norteamérica. Y él en esta última película, en Rocky, él en varios momentos insta y él desarrolla, entrega el mensaje del cristianismo de distintas formas. Él lo aplica con valores. Antes usted va a ver las películas, las Rocky anteriores, era un tipo vicioso, alcohólico. Ahora en esta usted lo ve, una persona normal, seria, correcta. Y antes de salir a pelear la última pelea, sale ahí un versículo de Jeremías, ¿no es cierto? No es, creo que no es, dice, no es con un espíritu, ni con, o sea, no es con fuerza, ¿cómo es ese? Sino con el espíritu del Señor, ¿no es cierto? Entonces él inserta la palabra del Señor en esta última película. Y él dijo, ¿y cómo yo lo puedo hacer? Mediante su talento. ¿Qué pasa si él se hubiera convertido y hubiera dicho, ya me convertí, así que no tengo que hacer nada de lo que hacía anteriormente? Muchas personas no estarían recibiendo la palabra de Dios mediante esa película. Yo le voy a presentar a otro actor más. Usted se va a sorprender y yo me sorprendí. Denzel Washington, es cristiano. Usted vio Día de Entrenamiento, ¿no es cierto? Hay muchas películas que él ha hecho. Es uno de los actores más correctos, más famosos en Hollywood. Pero es una persona súper tranquila. Es una persona cristiana desde pequeñito, a diferencia de los 3 casos que le presenté. Pero él dijo, en un campamento de jóvenes, le tocó presentar una obra de teatro y le dijeron, mira, tú tienes talento, tú puedes llevar este talento y poder desarrollar el ministerio en tu vida. Y él comenzó a estudiar actuación. El día de hoy es un actor consagrado en Hollywood. Y él mediante sus películas entrega mensajes. Él selecciona las películas y él dice, no le voy a poder amoldar para yo entregar un mensaje cristiano. Entonces él simplemente rechaza guiones. Y él revisa todos los guiones y dice, ¿podría modificar esto y hacerlo de esta forma? Y le dicen que sí. Si le dicen que no, él rechaza el guión. ¿Por qué? Porque él se toma en serio sus talentos.
Y a mí me llamó la atención algo que dijo él. Y él dijo, ponga atención en esto, dice, me han sido dadas ciertas aptitudes. Y yo lo veo de esta manera. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? ¿A quién vas a ayudar? Amado hermano, amada hermana, ¿qué vas a hacer con lo que tú tienes? ¿A quién vas a ayudar con las capacidades que tú tienes? El pastor Adolfo se me acercaba en la semana y me decía, Maglio, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque noto que el número de hermanos que están los domingos ha disminuido. Una, porque se han ido muchos, se han enfriado y han dejado de congregarse. Pero otro motivo, quizás más importante, por qué no están acá, es porque la iglesia no está predicando el Evangelio. ¿Se recuerda hace una semana atrás cuando el Espíritu Santo nos mostró, traiga a un vecino, traiga al vecino a la comunión, a una vecina? ¿Cuántos lo trajeron, por favor? ¿Puede levantar la mano que trajo un vecino o una vecina? 1. ¿Cuántos somos acá? Y si el Espíritu Santo nos da instrucciones, el mismo Dios a través del Espíritu Santo nos da instrucciones y no las seguimos, ¿qué vamos a hacer? Tú puedes pescar con redes como Pedro. Tú puedes hacer la obra, puedes servir hasta la muerte, así como sirvió Esteban, que murió apedreado. Cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estudiaba en la universidad, recién me había comprometido realmente con el Evangelio y con el Señor. Pero yo cometí una equivocación. Cuando yo ingresé a la universidad, cambié algo de mi pasado que yo no debería haber cambiado. Y eso fue mi personalidad. Porque yo me confundí y cuando ingresé a la universidad yo dije, soy nueva criatura. Y yo como era una persona con una personalidad lo suficientemente para poder hablar en público, ¿no es cierto? Mi mamá es testigo, había bailado en el colegio, delante de mucha gente, había hecho obras de teatro. Una vez tuve la gracia, casi me gano el Nobel, o sea, el Oscar, mejor dicho, el Oscar de la actuación porque salí de Sauce. Era un sauce llorón, ¿no es cierto? Mi papel era estar así todo el rato. Fue la mejor actuación de mi vida. Tenía personalidad, sí, hay que tener personalidad para salir de Sauce, pues, hermano. Un sauce llorón, ¿no es cierto? Bien frondoso. Tenía la personalidad para bailar en público, para recitar una poesía en público. Tenía la personalidad ya cuando era joven, fui rey feo en el primero medio. Hay que tener personalidad, pues, hermano. Ahí sí que estaba bien en mi papel. Después el Señor me fue encachando la cara, ¿no es cierto? Todavía falta, sí. Pero véame con los ojos del Señor, hermano. Cuando yo ingresé a la universidad, yo me confundí. Y yo se lo cuento porque quizá le pueda servir a alguno de ustedes y sobre todo jóvenes. Yo cambié mi personalidad creyendo que mi personalidad pasada al Señor le estorbaba. Cometí el error de dejar mi capacidad de entablar relaciones fácilmente. Yo podía conversar con personas fácilmente. Y me volví una persona, entre comillas, tímida. En la universidad, mis amigos, mi círculo de amigos era de 2 o 3 personas. Yo no conversaba con nadie más porque yo pensé que mi personalidad podía entorpecer la obra que el Señor quería hacer conmigo. Y se lo digo con propiedad, me equivoqué. Y hasta que salí de la universidad, hay gente que se sorprende porque yo pongo de repente videos en Facebook o pongo fotos mías en Facebook y la gente se sorprende, mis compañeros de universidad se sorprenden porque dicen, ¿y de dónde sacó esta personalidad? Pero fue una personalidad que siempre tuve y que yo por equivocación mía la apagué. Ahora le pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si yo con la personalidad que arrastraba de mi pasado la hubiera aplicado a mis compañeros de universidad? Tuve un pequeño destello de eso y en un salón con 120 compañeros tuve la oportunidad
de poder predicarles. Un mensaje de 5 minutos. Lo hice, me atreví, me costó mucho. Pero ¿sabe qué? Lo que más me costó no fue predicarle a una multitud. Lo que más me costó no fue preparar el mensaje. Lo que más me costó fue ir y remover de mí esa falsa timidez que había en mí. La mayor lucha fue contra mí mismo. Porque yo me había convertido en una persona tímida a propósito. Pero el Señor quería que ocupara mi personalidad para poder predicarle a los jóvenes, a mis compañeros de curso. Hace un tiempo atrás, un día domingo que no estuve acá, creo que fue en agosto, del consultorio donde trabajo me dijeron: Maglio, vamos a celebrar el Día del Niño y nos gustaría mucho que tú pudieras animar. Yo le dije: ¿ya? Sí, va a ser el Día del Niño y nos gustaría que tú pudieras llevar a cabo la animación porque tú tienes algo de empatía con los niños y tú tienes una personalidad y ellos ya me han ido conociendo. Pero hermano, en la plaza de Santa María, con una multitud de 500 personas, yo estaba parado en el escenario animando un evento de niños. Y en ese mismo evento de niños, cuando me propusieron y me dijeron: Maglio, tienes que animar ese evento, yo le dije: bien, yo lo animo, yo cierro el trato, pero si me dejan compartirle un mensaje a los niños. Ya, ni un problema, me dijeron. Es más, si quiere hasta le preparamos una obra de teatro para el mensaje que usted quiere hacer. Y yo me decidí. Y tomé el frac con el que me había casado. ¿Qué se ríe, hermano? Apenas cerraba ese frac. Le pedí a una compañera de trabajo que lo mononara, que le pusiera algunos arreglos, adornos. Me puse ese frac y le compartí la historia que le van a compartir a los niños hoy día en la tarde. La historia de Jonás. Y les dije, y terminé la historia, les dije: niños, incluso papás, puede que ustedes estén en la parte más profunda de su vida, puede que estén metidos en el hoyo más profundo del vicio, pero aún desde ese lugar, si ustedes oran a Dios, Dios los puede escuchar. Terminé mi mensaje, me bajé, el alcalde me decía: muchas gracias. Los concejales le dijeron: qué bueno, qué bonito el mensaje que entregó. Hermano, si yo hubiera seguido con mi falsa timidez, ¿hubiera hecho eso? Hubiera perdido la oportunidad de predicarle a más o menos 500 personas. Y yo sé que ese mensaje, esa semilla va a brotar. Tu semilla va a brotar, hermano mío. Atrévete, pon en práctica tus aptitudes. Las aptitudes son las características que nosotros tenemos. Y todos tenemos características. Pero ¿saben qué es lo que nos falta? La actitud. El deseo de hacer. El deseo de llevar a cabo el ministerio. Hermanos míos, el próximo domingo traiga a alguien a la comunión. Me da vergüenza, dirá alguno. El Señor no tuvo vergüenza de nosotros. Él murió desnudo en la cruz. ¿Qué características tienes tú en tu pasado que al Señor le sirven hoy? Medítalo. ¿Qué características tienes? ¿Sabe qué significa currículum vitae? Literalmente, currículum vitae significa carrera de la vida. Carrera de la vida. Jacob se aferró a su bendición y no la soltó. Su característica era ser persistente. David explotó su potencial de valentía y venció no solo a osos y leones, sino que venció a un gigante llamado Goliat. Pedro obedeció a la vocación que el Señor modificó. Él era un pescador y lo transformó en un pescador de hombres. Esteban, hermanos míos, Esteban sirvió hasta la muerte. Y antes de morir, cuando venían los últimos piedrazos que iban a acabar con su vida, ¿sabe qué dijo Esteban?
Señor, perdónales este pecado. Moisés utilizó su experiencia de ser un libertador en escala pequeña a transformarse en un libertador a gran escala y libertar a toda una nación. Pablo puso toda su osadía al servicio del ministerio. Mire, yo no sé cuál es su experiencia. Yo no sé por lo que usted ha pasado. Y yo no sé si todos ustedes lo saben, lo más probable es que no, pero antes de nosotros tener a nuestros 4 hijos que tenemos el día de hoy, nosotros tuvimos una pérdida. Antes de que nosotros tuviéramos y nos habíamos casado recién, habían pasado algunos meses y mi esposa quedó embarazada y nuestro mayor anhelo era tener un hijo. Llevaban 5 semanas, habíamos tenido controles, se había hecho test, su corazón latía, habíamos tenido exámenes, iba todo bien, pero la 5ª semana ese corazoncito dejó de latir. Y cuando nosotros supimos eso, y cuando fuimos a la ecografía y el doctor dijo eso, fue como que nos clavaran un puñal. Y sentimos mucha pena en ese momento. Pero ¿sabe qué? Salimos de la consulta médica, oramos al Señor y dijimos, Señor, esto es un propósito tuyo. Cuando salimos de esa consulta, es como que hubiera salido y brotado de alguna parte una fe mayor. Y nosotros conversamos y dijimos, no, el Señor va a hacer un milagro y nuestro hijo va a volver a vivir y vamos a tener a nuestro hijo en brazos. En el nombre del Señor Jesús declaramos, profetizamos, oraron por nosotros y nosotros tomamos valentía y sacamos una nueva hora con el doctor, pagamos la ecografía y le dijimos, doctor, venimos nuevamente porque queremos que nuevamente haga la ecografía porque sabemos que Dios va a hacer un milagro y nuestro hijo va a vivir. El doctor dijo, ¿ya? Bueno, tome asiento. Pasó a Anabel, pusieron el ecógrafo, buscó el corazón, buscó dónde estaba posicionado el feto, puso la máquina en su vientre y nosotros estábamos expectantes porque dijimos, entendemos el propósito, a través de este milagro el doctor se va a convertir. Puso la máquina en su guatita y ese corazoncito no latía. El mismo diagnóstico que habíamos recibido una semana antes, lo estamos recibiendo ahora. ¿Qué pasó? ¿Dios nos falló? El propósito del Señor es mayor. Salimos de la consulta muy apenados. Recuerdo que ese día era día, me parece que martes, había oración, reunión de oración acá. Vinimos. Había un círculo de personas. Nos sentamos, yo con muchas preguntas. Yo le decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo sabía que ese iba a ser un milagro y se iba a convertir el doctor, su asistente, capaz que todo el edificio por medio de ese milagro. ¿Qué pasó? Yo tenía muchas preguntas. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor? Un profundo silencio. Y entendimos nosotros que el propósito de Él está sobre nuestras expectativas. Y muchas veces nosotros cometemos el error de pensar cosas creyendo que esa es la voluntad de Dios. Pero Dios tiene otra cosa que hacer con nuestra vida. Y hay cosas que nosotros hemos pasado, dolorosas, hermano mío, dolorosas, que te van a servir para ayudar a otros. Ya perdí la cuenta de a cuántas parejas hemos ayudado con mi esposa aconsejándolos que han pasado por lo mismo, que tuvieron pérdida. Y la más reciente fue una pérdida ya en el 9º mes de embarazo de una hermana muy querida por nosotros. Ellos fueron a tener su bebita al hospital. Y cuando iban al hospital, lo primero que le hacen, le ponen el ecógrafo y ya el corazón de la bebita había dejado de nacer. Hermanos míos, 9 meses de gestación. Nosotros habíamos tenido un bebito de 5 semanas. Esta bebita ya iba a nacer. Pero ¿saben qué? Con gozo y con humildad le digo, creo que de los consejos más fuertes y más sólidos que ellos recibieron fueron los consejos que nosotros pudimos darles. Porque habíamos tenido la experiencia ya.
hermano mío, aún tus cosas dolorosas, aún las cosas fuertes que has pasado le pueden servir al Señor para llevar a cabo la tarea. Y tú puedes aconsejar, tú puedes consolar, tú puedes revertir una situación mediante tu experiencia. Amén. Yo no sé qué ha pasado, si ha pasado algo complicado, si ha tenido o no luchas con necesidades económicas. Quizá todos levantaríamos la mano. Valentía para dejarlo todo. El otro día me alegraba mucho, Rodrigo, me alegraba mucho cuando el papá de, mejor dicho, Fernando está acá. No vino hoy. Pero el hijo de Fernando, un pequeñito, qué sé yo, de 11, 12 años, él dejó, los sábados en la tarde él iba a jugar a la pelota. ¿Y sabe qué hizo este niño de 11, 12 años? Él dijo, papá, mamá, yo no voy a seguir yendo a jugar a la pelota los sábados, yo me voy a empezar a congregar en los jóvenes. ¿Y sabe qué vi yo, hermano mío? Me vi reflejado en él. Porque yo quizá, a lo mejor un poquito mayor, más grande, pero yo tomé la misma decisión. Y mi pasión en ese momento era jugar fútbol. Pero ¿qué hice? Fue dejarlo por servir al Señor, por congregarme, y gracias a su amor, a su gracia, puedo el día de hoy estar compartiendo un mensaje con ustedes. ¿Qué va a dejar usted? ¿Qué va a dejar? ¿Los vicios? ¿La televisión? No sé. ¿Qué va a dejar usted? Fuerza para vencer la adversidad. Abandono. Quizá alguno tuvo la experiencia de ser abandonado por sus padres, por su madre, por su padre. Sufrió la separación de sus padres. Sufrió la muerte de un ser querido. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Déjame decirte que esa experiencia el Señor la puede utilizar. Felipe, ¿me puede ayudar con la guitarra, por favor? Discapacidad de cualquier tipo. Quizá usted tenga alguna discapacidad y no necesariamente física. Quizá una discapacidad emocional. Una discapacidad espiritual. ¿Ustedes han escuchado hablar de Nick Vujicic? Es el hombre que no tiene brazos ni piernas. Él hace todos los deportes que se propone hacer. ¿Y sabe qué él hace el día de hoy? Él anda por todo el mundo dando charlas motivacionales. Él es cristiano y él predica el evangelio. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos nacido así? Él a la edad de 9, 10 años, él intentó suicidarse. Hasta que el Señor se presentó en su camino y él lo tomó y lo llamó para llevar la obra del ministerio. Hoy es un predicador, hoy es un motivador. ¿Qué va a hacer el Señor contigo? Él va a tomar tu experiencia. Él puede tomar aún tus discapacidades y transformarlas en bendición. Él puede transformar tus experiencias malas y transformarlas en un consejo sabio para una persona que lo necesita el día de hoy. Él puede transformar tu vida. Y déjame decirte algo. Él quiere transformar tu vida. Déjate transformar. Déjate transformar. Porque el Señor te quiere usar. Esta ciudad por lo menos tiene 70,000 habitantes. Somos 300. Yo sé que el enemigo está enojado. Yo sé que el enemigo está enojado por este mensaje. Pero ¿sabe qué? Yo no me voy a callar. Le invito a cerrar sus ojos. Yo no me voy a callar. Y el diablo sabe que yo no me voy a callar. Y aunque bote a mi bebé de la silla, yo no me voy a callar, porque yo sé que hay un ejército en este lugar, un ejército de valientes que tiene que ser levantado, que está recibiendo el día de hoy una palabra para proyectarse en el futuro y para llevar a cabo la obra del ministerio,
al cual has sido llamado. Y el día de hoy, sella esta administración, iglesia, y guárdala en tu corazón para que el enemigo no te la robe. Y pon en práctica tus talentos, tus capacidades, tu experiencia, tu vivencia para la obra del Señor. No le digas más que no a Dios. Él te está llamando a hacer su voluntad. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy el Señor, tu Dios, te dice Él. Por favor, si hay gente que está dolida y que había llegado con una experiencia fuerte aquí el día de hoy, le invito a que pase aquí adelante. Si hay alguien que diga, yo quiero recibir de ese Señor que estás hablando, por favor pase aquí adelante y venga y dígale: Señor, yo me quiero entregar, yo quiero poner mi experiencia, yo quiero poner mis vivencias delante de ti, yo quiero entregarte mi vida por completo. Pase y no tenga vergüenza. El Señor no tuvo vergüenza. El Señor te está entregando la liberación. No tengas vergüenza de levantarte de tu silla y pasar aquí adelante, porque el Señor te conoce. Él te vio desde antes que tú nacieras. Él te vio y te seleccionó y te eligió al momento de tu nacimiento. Y si estás el día de hoy acá es porque esta palabra era para ti. Esta palabra era para ti. El Señor te está cambiando tu mentalidad, está cambiando tu pasado. Acuérdate de esas cosas pasadas que te benefician el día de hoy. No digas: Señor, te he fallado mucho, pasa aquí adelante porque el Señor te va a ocupar. No digas: Señor, me he equivocado y me he distanciado a propósito. No importa, pasa, porque el Señor te va a ocupar. El Señor te va a libertar y te va a transformar en un libertador de hombres. El Señor te va a transformar en un pescador, en una pescadora. Y llevarás a gente al ministerio y traerás gente a conocer al Señor. Traerás a mucha gente, te lo profetizo en el nombre del Señor Jesús. Le invito a los que están acá adelante que pasen, den un paso más adelante, porque hay gente que también necesita pasar. Padre, gracias. Gracias por este día. Ponemos nuestras vidas a disposición. Si aún usted está en su silla y tiene el deseo de pasar, pase. Es el Señor que te está llamando. Es el Señor que te está ministrando. Si dices: no, ¿qué voy a pasar yo si yo soy demasiado malo? Si yo he cometido tantos errores, pasa. Porque el enfermo es el que necesita del médico. Pasa y no tengas vergüenza. Si tienes que decirle: Señor, te entrego mi vida, díselo. Si tienes que decirle: Señor, te entrego mis talentos, díselo. Él te quiere ocupar. Él quiere ocupar tu profesión. Él quiere ocupar tu oficio. Yo no sé qué es lo que Él ha hecho contigo. Yo no sé por lo que has pasado. Yo no sé cuál ha sido tu vida. No sé qué enfermedades tengas. Pero todo lo que tienes el día de hoy, todo lo que has vivido el día de hoy, Dios lo puede transformar en bendición. Dios lo puede transformar en bendición. Él te ha seleccionado. Él te ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Él escribió tu nombre en el libro de la vida. Y Él, a través del Señor Jesucristo, te llamó, te limpió. Oh, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor. Santo, 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 santo. Oh, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor. Le invito a toda la iglesia a ponerse de pie y adorar a aquel que es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza. Es Él el digno. Él te llamó, Él te escogió. Si quieren salir lágrimas de tus ojos, no las retengas.
Porque el Señor te está purificando a través de esas lágrimas. Si aún salen lágrimas, si aún hay algo que te motiva a llorar, no retengas ese llanto, porque el Señor está sanando tu alma. Y no son las palabras, no es la música, es la presencia del Espíritu Santo que te está sanando el día de hoy, iglesia. Es la presencia del Espíritu Santo que te está sanando. Y si aún en internet estás escuchando, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. No esperes más. El Señor te está ministrando tu corazón. Y Él quiere darte un corazón nuevo. Él quiere darte un espíritu nuevo para que le sirvas. Has tenido experiencias malas. Quizás has tenido experiencias y vivencias que no quisiste. Pero el Señor aún esas experiencias las va a ocupar para bien de Él y para que tú alcances el propósito. Si tiene deseo de arrodillarse, hágalo delante de Él. No lo haga delante de un hombre ni de un ministerio de alabanza. Es el Señor y tú. Y si aún estás aquí adelante y el Señor Jesucristo no forma parte todavía de tu vida, quiero que puedas hacer esta oración conmigo. Haga esta oración conmigo si usted nunca entregó su vida al Señor Jesucristo. Diga conmigo bien fuerte: Padre eterno, estoy el día de hoy parado frente a ti para entregarte mi vida, entregarte mi corazón, entregarte mis pensamientos, entregarte mis vivencias, y que el Señor Jesucristo sea mi Señor de ahora y para siempre, porque yo sé que hay una vida eterna esperando por mí, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor, santo. Apláudale a Él, iglesia, apláudale. Oh, gloria, gloria.